porque para transformar el entorno, primero debemos habitar nuestro propio ser. Bienvenidos a Santa María Territorio Vivo, del ser al territorio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi nuevo capítulo del ser al territorio en el canal Santa María Territorio Vivo de YouTube, el cual he denominado Descentralización para el Desarrollo Territorial. ¿Por qué la descentralización y por qué el énfasis? Quiero hacer énfasis, además, también aprovechando que estamos comenzando nuevo gobierno en Colombia. Entonces, es importante que se retome este debate sobre la descentralización. Con la Constitución de 1991, para contextualizar un poco de manera rápida, se pasó de un modelo radicalmente centralista de la Constitución de 1886 a un modelo que pretendía, aunque fuera superficialmente, realmente superficialmente, descentralizar. Es decir, venimos de un modelo en el que todas las decisiones se toman en el nivel nacional y de ahí se ejecutan en el territorio. Esto nos condujo y se evidenció más dramáticamente durante la década de los 80 a un abandono profundo en el territorio. Es decir, se generó una brecha entre el nivel nacional y el nivel territorial, lo que condujo a que en el territorio se construyeran, llamémoslo así, paraestados, es decir, se armaran de una o de otra manera y fundamentalmente impuestos por la violencia, ciertos instrumentos de organización política y social que estaban más allá de lo que la Constitución de 1886 establecía. Entonces el territorio se convirtió en un área de guerra violenta en donde en realidad el Estado no tenía mucha penetración. Esto nos llevó a que se generara durante el final de la década de los 80 y comienzos de los 90 una transformación estructural del Estado como no se había dado en 150 años, que fue la que produjo la Constitución de 1991, que se denominó como un proceso, llamémoslo entre comillas, de modernización del Estado, que de una o de otra manera lo fue, y fue interesante que se materializó con la Constitución de 1991. No obstante, no se superó ese tradicional centralismo político, administrativo y fundamentalmente financiero que tienen las sociedades y los estados latinoamericanos, no solo en Colombia, pero estamos hablando ahorita particularmente de Colombia para transmitir como un mensaje a los que inician el nuevo gobierno. Ese centralismo se quedó en el papel y como que en la práctica se quedó en el concepto, llamémoslo así. Entonces se dijo, vamos a hacer descentralización en donde vamos a transferir competencias y recursos, la parte de recursos un poquito dudosa, pero vamos a transferir competencias y recursos de la nación a las entidades territoriales. Fundamentalmente, quiero dejar claro eso, al municipio. Siempre hago claridad, ¿no? De acuerdo con la Constitución de 1991, la entidad fundamental de la división político-administrativa de Colombia es el municipio, repito, la entidad fundamental, no es el departamento. Cuando se hicieron las transferencias, lo hablaba en el podcast de Racas de mi amigo John Freddy, la Constitución estableció nación, municipios, no nación, departamento, municipio. Entonces el departamento es una entidad, luego hablaremos más en profundidad sobre esa entidad territorial que debe reconsiderarse sobre su funcionamiento, su estructura y de pronto sobre su importancia, que en realidad no la tiene, objetivamente hablando, en términos de aportes para el desarrollo territorial. Entonces, el centralismo, ¿qué implica? Fíjense ustedes que tal vez efectivamente con la Constitución del 91 se trasladaron responsabilidades al municipio, pero no se trasladaron recursos. Seguimos siendo una nación muy conservadora en materia, en términos generales, políticos administrativos, porque mientras uno no le ofrezca un soporte financiero a las entidades territoriales para todas las responsabilidades que se les han entregado a partir del 91, pues simplemente estaremos condenados a esa inequidad de desarrollo en unos territorios por cuenta de la poca tributación
que tienen algunos. Fijémonos en algo que nunca se ha tenido en cuenta en este debate, que es muy importante, y es que de toda la tributación que recoge el Estado colombiano, de cuando hablemos de Estado, pensemos nación, departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, es decir, nación y entidades territoriales es el Estado. De todo lo que se recoge por concepto de tributación, la nación se queda con el 85%. Es que eso es algo que debemos analizar. Los territorios se reparten el 15%, pongámosle entre el 15 y el 20, suponiendo que la nación esté entre el 80 y el 85. Pero las entidades territoriales se reparten entre el 15 y el 20% de lo que el Estado recauda, digamos, por concepto de los pocos tributos que los municipios tienen la posibilidad constitucional de recaudar. Ahora dirán, pero están las transferencias, efectivamente. Hoy día se llama el Sistema General de Participaciones de la Ley 715, pero esas transferencias también deben incrementarse. Los municipios, les digo una cosa, con independencia de aquellos municipios especiales, digamos los distritos o aquellos municipios que por su tamaño tienen la posibilidad de garantizarse un recaudo enorme, la mayoría de los municipios del país, estoy hablando de arriba del 85%, son dependientes de la limosna que la nación les transfiere por concepto de participación sobre los ingresos de la nación, que en realidad deberían ser ingresos de todos. Yo quiero que no olvidemos, como se ha dicho desde hace mucho, que las naciones se desarrollan porque se desarrollan sus territorios. Aquí tenemos una visión equivocada de la planeación y del concepto de desarrollo. No, la planeación la hacemos de arriba hacia abajo y lo ideal es que la planeación fuera de abajo hacia arriba. ¿Qué implicaciones tiene ese centralismo en el desarrollo? Fíjense que las decisiones sobre los territorios se alejan de la realidad local. Me preguntaba alguien, ¿cuál es el cargo más difícil de la administración pública? Les digo una cosa, el de alcalde, porque es que el alcalde lo tienen a la mano la comunidad y él es el que debe responder por todas sus necesidades, pero él no tiene cómo responder. Pero es al que le preguntan, es al que madrean, es al que cuestionan, al que ven de incompetente, cuando en realidad es que no hay posibilidad física de que los municipios, repito, con excepción de algunos municipios que por su tamaño se pueden generar recursos propios más bien importantes, la mayoría no. Y repito, cuando hablo de la mayoría, estoy hablando de más del 80%, si acaso del 85% de los territorios en Colombia. Entonces, la mayoría no tiene la posibilidad de administrar recursos que le permitan tener una visión de desarrollo que puedan materializarla porque necesariamente los recursos son importantes. Pensemos que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer sus planes de ordenamiento territorial porque son costosísimos, pero la nación se queda con el recurso. Entonces no solo alejamos las decisiones de la realidad local, que es la realidad, estamos lejos de la realidad, Bogotá está lejos de la realidad territorial, y termina siendo paquidérmica la atención a las problemáticas territoriales, es decir, lenta, inefectiva, en serio, ineficiente también, porque se pierde mucho recurso en el tránsito de la nación a donde tenemos la problemática por la interferencia de manos, dejémonos de cosas, pero la corrupción sigue siendo algo muy sistemático en nuestro país. Ahora, se convirtieron los alcaldes en limosneros, la dependencia financiera del territorio a la nación es extraordinaria y es injusta. Adicionalmente se condenó a los municipios a la inmadurez política y administrativa, es decir, se les convenció que son incapaces de gobernarse, de administrarse, de gerenciarse, de identificar una visión del desarrollo conforme a su realidad objetiva. Fíjense lo que sé. Ahora, esto también ha generado una inequidad absoluta entre las regiones, una brecha extraordinaria. Uno puede comparar, es decir, un desarrollo territorial, por ejemplo, en un área como Ibagué, como Medellín, que es muchísimo más grande, como ciudades aquí en Boyacá como Tunja, comparativamente hablando, por ejemplo, con Cerinza. Si bien tiene con Sativa Norte, con Sativa Sur, que es un municipio que muy probablemente desaparezca. Entonces, nos estamos dando cuenta que
que se está generando una brecha que va a ser bien complicado hacerla más estrecha. Eh, eh, esa lenta atención a los problemas recrudece la pobreza y la inequidad y también está desocupando los territorios. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo desde mi podcast? Porque, repito, el tema es mucho más profundo, más intenso, pero aquí apenas voy a aprovechar para decir, los invito a que volvamos al debate. La descentralización no debe retrotraerse, no debe llevarse de nuevo hacia 1886. Nosotros debemos evolucionar y hacerla más profunda, más intensa, más material. Una descentralización efectiva, ¿qué implicaría? Fortalecer la actualización catastral, ayudar a los municipios en eso y que ésta sea rural y que sea urbana también. Es decir, el catastro multipropósito debe materializarse, pero ellos no tienen la infraestructura administrativa ni financiera para materializar este instrumento. Sobre eso necesitamos sentarnos a debatir desde el gobierno nacional y los territorios. Aparte de eso, hay que modernizar, perderle el miedo a que los alcaldes sean capaces de crear su tributación. Hagamos una tributación mucho más moderna, mucho más autónoma, en donde los municipios se enfoquen en lo que son sus fortalezas tributarias, que no son las mismas en un lado y en otro. Adicionalmente, a los municipios hay que ayudarlos a que se potencien desde el punto de vista administrativo, fiscal, técnico y tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Los municipios deben prestar todos los servicios y armar la infraestructura. Hay que superar aquello de que el Estado debe tener poquitica gente trabajando en el Estado, no porque las responsabilidades son las mismas. Cada responsabilidad necesita un responsable, llamémoslo así, valga la redundancia. A cada responsabilidad que se le ha asignado al municipio, debemos asignarle un funcionario a su vez responsable de la ejecución y de las cuentas sobre los recursos y sobre la materialización de esa responsabilidad para beneficio de la comunidad. Las transferencias deben aumentarse. No puede quedarse la nación con el 85% de los recursos del Estado y someter a los alcaldes a unos trámites burocráticos extensísimos y en su mayoría corruptos para acceder a unos recursos que le permitan materializar proyectos de impacto en el desarrollo integral de sus regiones. Es necesario que la nación eh, tenga en cuenta que jamás podremos acceder a un desarrollo integral exclusivamente desde el concepto de desarrollo, diferente del de crecimiento. Un desarrollo integral no vamos a acceder a él si la nación no decide ser menos conservadora con la administración y la ejecución de los recursos públicos. No hay por qué temerle a que el municipio administre los recursos públicos. No hay que temerle a eso. La corrupción se da en todos los niveles y les digo una cosa, es cuanto más alto el nivel, es muchísimo menos controlable y muchísimo más gigante la corrupción. Es decir, se cogen más recursos en niveles más altos que en los niveles más bajos de la administración pública. Bajos, digo, pues desde la estructura imaginaria, ¿no? La nación, el departamento, los municipios y los territorios indígenas. El desarrollo de la nación no será posible si no se desarrolla el municipio. ¿Y cómo vamos a desarrollar el municipio? Creamos en él. Entreguémosle las condiciones técnicas, administrativas y financieras para que se hagan dueños de su destino, definan su visión de desarrollo conforme a esa heterogeneidad hermosa y multicultural de Colombia y simplemente que el departamento y la nación hagan coherente la planeación y vigilen la correcta ejecución de esos recursos. Seguiremos profundizando en otros capítulos sobre este interesantísimo tema y yo les agradezco haberme acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito a que compartan, a que den likes y a que se sigan participando a través de sus preguntas en mi programa. Muchísimas gracias.